En el corazón de Buenos Aires, una sombra oscura se cernía sobre la ciudad. El aire era denso, cargado con el hedor del miedo. Era una noche húmeda en Buenos Aires, en 1912. El cuerpo sin vida de un niño yacía tendido en un terreno baldío. La víctima, Gesualdo Giordano, de 4 años, mostraba signos de una crueldad inimaginable. Las marcas de estrangulamiento eran evidentes. Este no era un asesinato común. Era la marca distintiva de un asesino de niños. El perpetrador era Cayetano Santos Godino, conocido como el Petiso Orejudo. Su reino de terror, de 1904 a 1912, dejó una cicatriz en la psique argentina. La policía, bajo presión, finalmente capturó a Godino. Era una historia que cautivaba y horrorizaba en igual medida. Cayetano Santos Godino nació en 1896, uno de 8 hijos nacidos en la pobreza extrema. Su lugar de nacimiento fue una vivienda miserable en uno de los barrios marginales más notorios de Buenos Aires. Su padre, Fiore, era un alcohólico propenso a arrebatos violentos. Era abusivo con su esposa e hijos. Desde su nacimiento, Cayetano estuvo marcado por anomalías físicas y mentales. Era pequeño para su edad, lo que le valió el apodo de El Petiso. Sus grandes orejas prominentes lo diferenciaban aún más, convirtiéndolo en blanco fácil de matones y burlas. Padecía epilepsia, una condición que probablemente exacerbó su inestabilidad psicológica. Era conocido por torturar y matar gatos y pájaros callejeros, obteniendo un placer perverso de su sufrimiento. El descenso de Cayetano Godino al asesinato absoluto fue gradual. Sus primeros crímenes, aunque inquietantes, palidecían en comparación con los actos de depravación que cometería más tarde. Su primera víctima fue una niña de 2 años, María Rosa Feis. La atrajo lejos de su casa con promesas de dulces. Luego intentó estrangularla, pero fue interrumpido y huyó de la escena. La niña, aunque traumatizada, sobrevivió. Sin embargo, este incidente marcó un punto de inflexión. Godino había probado la emoción del poder. Su siguiente víctima fue un niño, Arturo Laurora, también de 2 años. Godino lo ahogó en una zanja. Surgió un patrón. Godino se dirigía a niños pequeños, a menudo atrayéndolos con promesas de juguetes o dulces. Luego los sometía a horribles actos de tortura, obteniendo un placer sádico de su sufrimiento. Sus métodos variaban. Usaba objetos contundentes, fuego e incluso herramientas afiladas para infligir dolor. El reino de terror de Godino continuó durante 6 largos años. Cada nuevo asesinato trajo consigo un mayor escrutinio por parte de las fuerzas del orden y un miedo creciente entre el público. Los periódicos lo apodaron El Petiso Orejudo, un apodo que infundía miedo en los corazones de los padres. La ciudad estaba en manos de un asesino en serie y las autoridades parecían impotentes para detenerlo. Se convirtió en un hombre del saco, una figura sombría que acechaba en los rincones más oscuros de la ciudad, aprovechándose de los inocentes. Cuando Cayetano Godino fue finalmente detenido, el público no solo sintió alivio, sino también hambre de respuestas. ¿Cómo pudo un niño, apenas un adolescente, cometer actos tan monstruosos? El juicio que siguió fue tan sensacional como perturbador. Se trajo a expertos médicos para examinar a Godino, para ahondar en los recovecos de su mente. Sus hallazgos fueron complejos e inquietantes. Diagnosticaron a Godino con una serie de enfermedades mentales, incluyendo epilepsia, psicopatía y sadismo. Señalaron su infancia traumática, el abuso y el abandono como factores que contribuyeron a su psicopatología. Sin embargo, estos factores por sí solos no podían explicar completamente la depravación de Godino. Había algo inherentemente siniestro en su naturaleza que desafiaba una explicación fácil. Los psiquiatras quedaron impactados por su falta de remordimiento y su fascinación perversa por la muerte. Llegaron a la conclusión de que Godino era un sádico, que obtenía placer de la inflicción del dolor. Sus acciones no estaban simplemente impulsadas por la ira, sino por una necesidad de dominar y controlar. El juicio de Godino fue un espectáculo mediático, cubierto ampliamente por los periódicos. El público estaba fascinado y repelido por los detalles de sus crímenes. El tribunal, enfrentado a un asesino de niños, luchó por encontrar un castigo apropiado. Godino, considerado mentalmente inestable, fue condenado a confinamiento indefinido en una prisión psiquiátrica. Este veredicto satisfizo la necesidad de justicia del público,
pero no alivió el trauma colectivo infligido por Godino. El espectro de El Petiso Orejudo continuó atormentando a la ciudad, un sombrío recordatorio de la oscuridad que podía acechar bajo la superficie incluso del rostro aparentemente más inocente.